Muy buenas noches a todos quienes se hallen del otro lado de esta transmisión. Es una nueva entrega de Comentarios de lo Real, número 71, esta vez. Hoy es 4 de julio del año 2021. Vamos a ver qué cosas pasaron en esta semana. Tenemos por un lado que a nivel del Poder Ejecutivo, el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, el señor Uriarte, se va del cargo de ministro y va a ingresar Matos. En ambos casos se tratan de personas vinculadas al Partido Colorado, que por el acuerdo de coalición le correspondía este cargo a gente vinculada con el sector Ciudadanos, que en su época lideraba el también exministro Ernesto Talvi, quien después de un corto tiempo como ministro dijo, no, la política no es para mí, yo me postulé a la presidencia, pero estaba equivocado, tengo que dedicarme a otra cosa, y se fue. Ahora el que está liderando Ciudadanos es Peña, que tiene además el cargo de ministro de Ambiente. Y aparentemente él es la persona que habló con la calle para que sacaran a Uriarte, porque no tendría la cintura política que Ciudadanos espera de uno de sus ministros, y entonces ingresó Matos a ese lugar. Muy bien. Tenemos por otras cuestiones que tienen que ver con el Poder Ejecutivo, que el ministro de Transporte y Obras Públicas va a ser interpelado por causa del acuerdo que el gobierno firmó con la empresa Catoen Nattier, el acuerdo ese sobre el puerto, los derechos de su uso y demás, que el gobierno se compromete por un montón de décadas con la empresa Catoen Nattier. Y bueno, entonces, ante esta situación en la cual el sindicato dice que probablemente existan compañías navieras que decidan no venir más al puerto de Montevideo si Catoen Nattier tiene esta posición abusiva. Y bueno, entonces con esa situación el Frente Amplio ha decidido hacer una interpelación al ministro correspondiente, cosa que está muy bien. Por otro lado, otro ministerio, el Ministerio de Turismo, ahora, los funcionarios están denunciando que existen una estructura paralela, una organización, o sea, hay un cargo que han creado que está por fuera del organigrama formal del ministerio, es el de cargo de coordinador técnico, es algo que no estaba en el organigrama funcional del ministerio, lo inventaron, porque se les ocurrió, pusieron a alguien en ese cargo y esto estaría generando toda una estructura paralela al organigrama funcional del ministerio. Y los funcionarios también están reclamando que hayan protocolos por situaciones de acoso laboral. Yo ignoro si es porque este coordinador técnico los está acosando laboralmente o no. Seguramente esto tiene que ver con esa manía de este gobierno de manejar lo público como si fuesen empresas privadas, en las cuales vos decidís mañana cambiar algo y lo cambiás. Mientras que en lo público hay toda una reglamentación, toda una cantidad de cuestiones que tienen que ser debidamente respetadas. Muy bien, tenemos por otro lado cuestiones que tienen que ver con el intento de que haya justicia. Por un lado, hay 22 militares que en su época revistaban en el batallón de infantería que está en San José, los cuales han sido denunciados por violaciones de los derechos humanos, torturas, violaciones, arrestos, etc., en el periodo 1975-78, contra jóvenes, algunos de ellos menores de edad, que estaban en la UJC. Muy bien, también tenemos que, por más que no es en la justicia, tal vez recuerden, unas cuantas semanas atrás hubo un caso que era el de un entrenador de hockey que fue acusado de situaciones de abuso sexual con respecto a jugadoras de ese deporte. Muy bien, pues este hombre no fue a declarar a la justicia cuando debía hacerlo, ante lo cual la organización, la asociación de hockey, no sé bien cuál es el nombre de la organización, no me entiendo la letra. Lo anoté en un esquema que hago en borrador, pero no me entiendo mucho la letra. Bueno,
Este hombre, por la organización interna de ese deporte, ha sido declarado inhabilitado por 20 años para volver a dirigir equipos de hockey, cosa que está muy bien. Y esperemos que la justicia siga su curso también en este asunto. Tenemos también que la JUTEP, que tampoco es exactamente la justicia, pero tiene que ver, es la Junta de Transparencia, va a investigar las llamadas que realizara en su momento el ministro Cardoso. Inicialmente la JUTEP decidió que no correspondía que ellos actuaran de oficio. Eso, capítulo 1. Capítulo 2, hubo una denuncia anónima a la JUTEP y ante esto la JUTEP está obligada a realizar la investigación. Y bueno, esperemos que dicha investigación arroje frutos. Vamos a ver en semanas posteriores en qué anda ese asunto. Bien, tenemos por otro lado, en otros organismos que tienen que ver con cuestiones del Estado, en este caso que tienen que ver con cuestiones de la salud, en ACE, durante todo este periodo posterior al año 2019, han entrado 100.000 usuarios más. Esto no es raro. Hay un montón de gente que antes estaba en mutualistas y que en la medida que quedaron sin trabajo, pasan a ACE. Pero también existe el caso de gente que de repente ya no puede pagar los tickets y los órdenes de las mutualistas y entonces decide pasarse a ACE. Y entonces hay 100.000 usuarios más. ¿Y el presupuesto de ACE creció para abarcar 100.000 usuarios más? No. El presupuesto de ACE sigue siendo exactamente el mismo, cosa que va a ir generando problemas. También tenemos que genera problemas otro asunto, y es que la presidenta de la Sociedad Uruguaya de Cardiología está denunciando que los retrasos en la atención de afecciones cardiológicas y también la mala gestión con deterioro de los señalamientos en los paquetes, ¿se acuerdan? Aquellos hexágonos grandotes que este gobierno transformó en hexágonos chiquitos y otra cantidad de cosas que ha hecho. Todo eso ha ido en contra de la buena salud cardiológica de los uruguayos y bueno, esto es preocupante también actualmente, a mediano plazo y sobre todo a largo plazo. Bueno, como vieron, estuvimos tratando la parte de la salud y no vamos a poner ya al final el tema de las vacunas y de la enfermedad COVID, SARS-CoV-2, que tiene que ver con el virus COVID-19. Lo vamos a tratar acá. En este momento los resultados se están dando bien, está bajando la cantidad de casos, la cantidad de camas libres, la cantidad de respiradores libres, todo lo cual es muy auspicioso. En este momento, en esta semana con respecto a la anterior, la cantidad de casos en CTI bajó un 34%, que es la baja más grande que ha habido hasta ahora. Buenas noticias, sin duda alguna. Esto demuestra cuánto podían haber bajado las cosas si la vacunación hubiera empezado antes. Muy bien. Y por otro lado tenemos que fueron publicados datos de los seguimientos de las personas que han tomado las 2 dosis de vacunación más 14 días y tenemos que, con respecto a la mortalidad, Sinovac previene en un 94,65% la mortalidad. Significa que de cada 100 personas que tomaron Sinovac como vacuna, 2 dosis más 14 días, y después se enfermaron, bueno, de cada 100 personas que pasó todo eso, solamente unas 5 personas y fracción, habrían muerto. Todas las demás se salvaron. A su vez, con la vacuna de Pfizer, que fue dada a más o menos un cuarto de la población, hay un 96%, vale decir que 4 personas de las que tomaron las 2 dosis más 15 días y después se enfermaron, de esas, cada 100, 4 solamente murieron, lo cual indica claramente una mejora importante en la expectativa de cómo enfrentar esta enfermedad y tal vez algún día salir de ella, aunque hay que ver, hay que esperar. Todavía hay muchas cosas que va a haber que seguir esperando.
Otros temas que tienen que ver con las necesidades sociales. La red de ollas populares está advirtiendo que hay una situación crítica con la llegada del invierno. Hace poco murió otra mujer en situación de calle y tenemos que la red de ollas está denunciando que existe falta de respuesta adecuada, apropiada de las circunstancias por parte del MIDES, especialmente a la gente en situación de calle. Muy bien. Tenemos por otro lado que se publicaron los datos que tenían que ver con el desempleo, los cuales en el mes de mayo, estos datos siempre vienen con cierto atraso, según el Instituto Nacional de Estadísticas, la cantidad de desempleo volvió a subir, está en 10,2%, que es una cantidad terrible. No es terrible de me tiro por la ventana, pero llegar a un 10% es algo grave. Hay mucha gente que está buscando trabajo y no lo consigue. Muy bien. Tenemos por otro lado que algunas noticias que tienen que ver con el ambiente. En Maldonado, en la zona de Playa Grande, hay unos humedales en las cuales se pusieron a trabajar con maquinaria pesada, cosa que es obviamente dañino para el ambiente. Y esto contrasta con lo que en el departamento de Canelones, en el municipio de La Floresta, donde yo tengo la fortuna de vivir, distintos equipos de vecinos y de jornales solidarios, dirigidos por el alcalde de La Floresta, señor Ramuspe, han encarado la reconstrucción de distintos ecosistemas costeros de formas no invasivas, cosa que está realmente muy bien, es algo muy adecuado. Yo tengo personalmente algunas dudas sobre lo que sería mejor hacer con toda la zona costera, no solo de Canelones, porque toda esta zona tenía siglo XIX-XVIII, un cierto ecosistema que no tiene nada que ver con lo que hay ahora. Pero como acá se trata de las noticias, de lo que ha pasado y no de las opiniones de Guillermo Uría, lo voy a dejar por ahí, pero bueno, señalo que pueden haber distintas visiones sobre qué cosa hay que hacer con la zona. Muy bien, vamos para otro tema y ahora vamos al tema más importante de este momento, de esta semana y de esta época del año, que es la rendición de cuentas. Así como el año pasado hablábamos varias veces de que la ley más importante de un gobierno siempre es la ley de presupuesto, después, año tras año del gobierno, va surgiendo la llamada ley de rendición de cuentas, en la que el gobierno dice, el presupuesto decía que tenía que gastar tanto, gasté de tal manera, tanto en esto, tanto en aquello, pero además los gobiernos aprovechan para ir metiendo gastos adicionales y a veces incluso otras cosas que van a continuar marcando por dónde va a continuar la acción del gobierno. Así que este capítulo, el capítulo rendición de cuentas, es realmente el capítulo más importante de las noticias de esta semana por su proyección. Tenemos que, por un lado, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social ha incluido mayores beneficios para las embarazadas, para que no tengan que ir a trabajar y se cuiden por el COVID, y también para las personas mayores de 65 años, y también ha aumentado el mínimo del seguro de paro. Todo eso por un lado está bien, pero el tema ¿es suficiente? Bueno, por ejemplo en el Frente Amplio están indicando que el incremento para las embarazadas no es suficiente, va a ser un 70% del salario. O sea, usted señora embarazada ganaba tanto dinero y pongámosle ganaba 20.000 pesos. Entonces ahora se queda en su casa, pero ¿cuánto va a ganar? Va a ganar 14.000 pesos. Entonces un montón de gente, ganó 6.000 pesos menos, los necesito. Entonces van a trabajar en negro o van a volver a trabajar o lo que sea. No se van a acoger al beneficio. El Frente Amplio está señalando que en este caso, para hacer una protección efectiva, el monto de ese seguro para las embarazadas debiera ser de un 100%, cosa totalmente razonable. Por otro lado, tenemos que el gobierno ha dicho que va a buscar una solución para el tema de los asentamientos.
Está muy bien buscar soluciones a los problemas de vivienda de la gente, sin duda. Pero ¿cómo lo van a hacer? Bueno, le van a quitar dinero a el Instituto Nacional de Colonización. ¿Qué es el Instituto Nacional de Colonización? Es un instituto creado con muy buena voluntad y que nunca, ni siquiera en los gobiernos del Frente Amplio, fue realmente lo que debería ser. Un instituto que brinda tierras a gente que va a trabajar la tierra. Han habido algunos que lo han hecho mejor, otros que lo han hecho peor, otros que lo han hecho languidecer, pero nunca ha llegado a ser la herramienta de transformación del medio rural que podría ser. Pero ahora este gobierno además le va a sacar plata para dársela a un plan para los asentamientos, que está muy bien, pero no le saquen aquí. Esto es el viejo asunto de desvestir un santo para vestir otro. ¿Hace falta plata para para la gente que vive en los asentamientos, para que estén mejor? Por supuesto. La solución consiste en sacar al instituto que debería dar tierras y elementos para que trabajen personas que no pueden ir y comprarse una chacra. No, no es ahí de donde hay que sacar. Hay que agregar gasto o sacar de otro lugar. Bueno, esto lo han señalado tanto gente del Frente Amplio como la Federación de Viviendas por Ayuda Mutua, FUCBAM, y también los funcionarios del propio Instituto de Colonización, todos los cuales ven esto como un nuevo ataque de este gobierno neoliberal en contra de ese instituto. Muy bien, tenemos que, por otro lado, el Poder Judicial, cuando hay rendiciones de cuenta, envía al Parlamento sus propios temas, que después se votarán o no, y aquí ellos están pidiendo más dinero porque quieren poder implementar el expediente electrónico, que es una cosa buena, y también los juzgados de género, que es algo fundamental que debe hacerse. Bueno, sería muy importante que les dieran esto que el gobierno no ha querido darle al Poder Judicial. Vamos a ver también con esto qué pasa. En la rendición de cuentas, como dije, también se mezclan cosas que no son eminentemente de tipo económico. En este caso, el gobierno ha quitado el hecho de que se agregue biodiesel en determinadas mezclas de combustibles. Esto es grave porque hay compromisos internacionales de reducción de la emisión de carbono. Alguna parte de eso pasa por esa mezcla de biodiesel que el gobierno está tirando para atrás porque tiene toda una larga historia de tratar de dañar ANCAP, de tratar de privatizar la venta de combustible para que no lo refine Uruguay, sino que se importe ya refinado y venderlo, porque dicen que va a ser más barato, sin tener en cuenta la situación de dependencia tecnológica y productiva en la que nos puede sumir tal situación. Por lo cual, no siempre ahorrar es un ahorro. Finalmente, había un cierto acuerdo que iba a entrar en la coalición para frenar los lanzamientos y los desalojos. Ese acuerdo no va más. La coalición lo frenó. Aparentemente la gente de la coalición está preocupada. Dice, si frenamos los desalojos y lanzamientos, esto puede tener terribles consecuencias. Bueno, si frenan los lanzamientos y los desalojos, tiene una muy positiva consecuencia. Gente que necesita tener un lugar, porque todos necesitamos un lugar para vivir. Carlos Baferreira hablaba de el derecho a la tierra para vivir, a la tierra para residir. Bueno, el tema es que ese derecho acá no está siendo reconocido y se está poniendo a la gente en situación de necesidad. No es raro, porque con la ley de urgente consideración habilitaron que tranquilamente la gente pueda ser quitada de donde está en plazos mínimos. Muy bien, ahora ellos están preocupados. ¿Por qué están preocupados? ¿Cuáles son las consecuencias que temen? Bueno, temen que si paran los lanzamientos y los desalojos, los intereses de las inmobiliarias, de los grandes propietarios y de todos sus amigos que están en buena situación económica se vean perjudicados. Una vez más, este gobierno gobierna para los que tienen más y en contra de los que tienen menos. Por eso, recuerden, si todavía no firmaron contra la LUC, tienen tiempo. Hasta el 9 se puede firmar contra la LUC. Usted sabe dónde ir y firmar, vaya y firme. Usted no sabe dónde firmar, pregúnteme si quiere, me dice, vivo en tal zona, vivo en tal lugar.
Si es acá cerca, yo le llevo para que firme. Si es en otro lugar, le averiguo dónde puede ir o quién se lo puede llevar. Todos tenemos que firmar para habilitar que se realice el plebiscito contra esta ley que, entre otras cosas, habilita las subas de la nafta, porque volvieron a subir todos los combustibles y los pueden subir en plazos sumamente breves de ahora en más, gracias a la LUC, que también hace que la gente quede sin vivienda. Bueno, ha sido todo por esta semana. Nos vemos la semana que viene.